Quizás con el dinero puedes comprar un título o quizás puedes comprar conocimiento a través de un libro, pero ¿puedes comprar sabiduría? ¿Sabes dónde está el secreto de esto? Te invito a conocerlo. Estás viendo Inverse en español, un programa de espacio joven. Hoy día tenemos tremendos invitados. En primer lugar, a Marjorie Reyes. Marjorie, ¿de dónde nos acompañas? Hola, Jan, qué gusto verte. Sí, los acompaño desde Punta Arenas. Estamos Punta al fin del Arenas, mundo, sí. wow, al fin del mundo. En el último lugar del mundo, como dice una canción por allí. Así es, nos vinimos a hacer obra misionera acá al fin del mundo, porque como dice el Amén. versículo. ¿A qué te dedicas, Marjorie? Bueno, yo soy psicóloga, trabajo para Carabineros de Chile. Así Mira, que, qué bueno, ese es interesante. mi hermoso trabajo y llevo ya en Punta Arenas como cerca de 6 años. 6 años. Muy bien. Bienvenida, Marjorie. Gracias, Tenemos Jan. otra gran invitada, Delia Sangama. Hola, Delia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios, aquí contenta de estar con ustedes. Delia, ¿de dónde nos acompañas? Bueno, yo los acompaño desde Santiago de Chile y bueno, estamos aquí en Santiago. ¿A qué te dedicas, Delia, en este momento? Bueno, soy estudiante de enfermería en la Universidad Adventista UNACH de Chile y bueno, ya llevo en mi cuarto semestre, segundo año, así que estamos con planes de seguir adelante por la gracia del Señor. Una gran universidad, ¿verdad? Y Amén. por último, nuestro gran invitado, Pastor Gerson Pichinao. Él nos acompaña ahora desde el otro lado, allá desde Antofagasta, desde la ANCH, Asociación Norte de Chile. Pastor, ¿cómo está? Hola Jan, qué gusto saludarte, gusto saludar también a Marjorie, a Delia y participar de este programa tan importante que acompaña a nuestros jóvenes estudiosos de la Biblia, así que muy contento de estar aquí, gracias por la invitación. Amén, Pastor. Bueno, pero tampoco podemos dejar de invitar a nuestro principal invitado, que es nuestro Señor. Pastor, por favor, ¿nos puede dirigir en una oración? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos alienta, nos inspira y nos muestra el camino, Señor. Gracias porque en medio de tantas voces que en este mundo hablan a nuestros oídos, tenemos la posibilidad de escuchar tu voz, recibir tu palabra y a través de ella, Señor, adquirir esa preciada y valiosa sabiduría que nos guiará a la salvación. Pedimos ahora tu bendición al abrir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Bueno, vamos como siempre, vamos a ir leyendo la palabra de Dios. Voy a invitar a nuestra amiga Delia que nos lea el libro de Job, el capítulo 28, versos 20 y 21. Por favor. Bueno, aquí voy. Entonces leo palabra del Señor y dice así. Dice, ¿de dónde pues procede la sabiduría? ¿Y de dónde se encuentra el lugar de la inteligencia? Encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo le es oculta. Muy bien. Acá nos dice algo interesante. Dice que la sabiduría es algo que no podemos encontrar en cualquier lugar. Es algo que está oculto. Dice incluso a las aves de los cielos que surjan en el espacio y que pueden, a veces nosotros cuando vemos un dron, ¿verdad? Y vemos y empezamos, enfocamos todo hoy en día con esta gran tecnología y empezamos y buscamos. Hoy día se usa incluso Carabineros, usan los drones para hacer búsqueda. Pero dicen que los pájaros van por allá arriba viéndolo todo y no la pueden encontrar. ¿Dónde podemos entonces encontrar la sabiduría? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, este es un gran tema que la lección mencionaba, ¿cierto? La sabiduría en términos como la Biblia nos presenta, porque también nos hablaba un poquito más adelante, vamos a comentar acerca de otro tipo de sabiduría, que es la que generalmente estamos acostumbrados a nosotros entender, que es la sabiduría del mundo, la sabiduría del conocimiento. Pero la lección de esta semana habla precisamente de esa sabiduría sublime que nos guiará al conocimiento de la salvación, que nos restaura la imagen de Dios en nosotros que un día se distorsionó.
y la Biblia dice que solo es posible encontrar esa sabiduría en la medida que nosotros seguimos las orientaciones que Dios nos ha revelado para poder encontrarla. Amén. Y justamente ahí, siguiendo lo que dice el pastor, en el versículo 28 de Job, capítulo 28, dice, y esto es lo que dice, y esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Qué maravilloso cómo concluye, ¿cierto?, el capítulo. Dice que buscamos por todos lados la sabiduría, pero finalmente la obediencia a los mandamientos del Señor y el temor a Dios. Ahí es donde está la verdadera sabiduría. O sea que en términos prácticos se podría decir, ¿cierto?, que por su propia fuerza el hombre nunca va a poder encontrar la sabiduría, porque eso es lo que Job está planteando, ¿cierto? Si subo a las alturas, voy a la muerte. Pero en la medida, ¿cierto?, que nosotros practicamos la obediencia, nos sometemos con humildad a la palabra de Dios, entonces allí es posible encontrar esta valiosa sabiduría. Amén. Exactamente. Quiero rescatar... dale, Dalia. A ver, bueno, a mí Delia, por me favor. gustaría igual destacar que Dios, es muy interesante cómo Dios plantea las cosas en su palabra. Por ejemplo, aquí nos habla de que nadie puede encontrar la sabiduría, ¿cierto? Y nos plantea también cuán valiosa es. Nos dice, por ejemplo, nombraba de hecho en la misma lección, también nos mencionaba que lo compara con el oro, por ejemplo, con distintas piedras preciosas. Por ejemplo, el níquel, el zafiro. Y decía que la sabiduría es mucho más valiosa que esta, pero aún así no nos dice todavía dónde encontrarla o quién es el dueño de la sabiduría, pero como que nos hace como que nos intriga al principio, pero después más adelante Dios no nos deja simplemente con la intriga, sino que también nos genera una respuesta, y como ahí leyó, por ejemplo, Marjorie, más adelante dice que Jehová es aquel que nos puede entregar la sabiduría y sobre todo dónde lo podemos encontrar, que es en el temor. Entonces me gusta mucho cómo él va generando esa respuesta. Primero nos dice dónde se halla la sabiduría, nos dice cuán importante es y también al final nos dice dónde la podemos encontrar. Amén. Marjorie, ¿tenías una opinión ahí que quedó en stand-by? Sí, estaba pensando en la palabra humildad que mencionó el pastor Gerson. Porque sin humildad no podemos reconocer la grandeza, la omnipotencia, lo maravilloso de nuestro Dios creador. Entonces, obviamente, el temor también viene por el reconocer quiénes somos. Si Él es nuestro creador, ¿cierto?, el Dios omnipotente, ¿quiénes somos nosotros? Y la humildad justamente viene del latín humus, que significa tierra, ¿cierto? Y recordemos que antiguamente se oraba con rostro en tierra, reconociendo, ¿cierto?, que no somos nada. Y quizás eso es lo que hoy por hoy nos falta como humanidad, como jóvenes también, reconocer que no somos nada. Cuando nos encontramos con esa sensación de humildad, de reconocer que Él es todo para nosotros, recién ahí viene el reconocimiento y el temor a Dios, ¿cierto? El verdadero temor con respeto y con amor a Dios. El Señor, cuando Él dice que Él viene a buscar a las personas para llamarlos, dice que Él no llamó a los sabios de este mundo. A mí me llama mucho la atención eso, porque sobre todo, bueno, Pablo hablando ahí, Pablo estaba pasándose por todas esas ciudades de verdad de Grecia, donde hoy en día el mundo dice, bueno, allá de Grecia está la gran sabiduría, los grandes filósofos, Platón, ¿verdad? Sócrates, Pitágoras y así, muchos grandes sabios. Pero Pablo dice, no, a ellos no los llamó, sino que la sabiduría, Él nos llama a una sabiduría más grande, que quizás más alta, más grande que la que tenían los sabios de ya de Grecia. Como decía el pastor, hay que ser humilde para reconocer eso, porque muchas veces nosotros nos gusta mostrarnos como somos. Yo soy Anu y hay gente que de hecho se presenta ni siquiera con su nombre. Yo soy un doctor en tanto, yo soy un magíster en tal lugar. Y a veces presentamos nuestras credenciales como si fuésemos nosotros. Pero ¿qué nos dice este pasaje acerca de que qué pasa con nosotros? ¿Podemos alcanzar la sabiduría por nuestros propios medios? ¿Qué pasa si ahora agarro, como habíamos visto aquí, por ejemplo, este libro y me lo leo completo? ¿Me da sabiduría? Interesante pregunta, Jan.
Bueno, a través de los libros podemos obtener conocimiento, información, podemos recibir mucha, pero en la Biblia la sabiduría es la disposición o es el discernimiento que una persona adquiere para distinguir entre el bien y el mal. Y esa capacidad espiritual solamente la podemos obtener cuando el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Entonces, hoy día nosotros por nuestros propios medios no podemos obtener sabiduría, solamente en la medida que nos sometemos a Dios, nos sometemos con una actitud de humildad a Dios, es como se puede restaurar esa relación que el pecado un día rompió entre Dios y el hombre. Y el propósito de esa unión, ¿cierto? De ese reencuentro del hombre con Dios, la Biblia es muy clara en decir que tiene como objetivo conducir al hombre ahora a la restauración y a la salvación. Por lo tanto, solo mediante Dios podemos obtener ese conocimiento para distinguir entre el bien y el mal. Tal como dice acá Job, no hay precio que pueda pagar la sabiduría. Es invaluable, es algo más alta que el oro, más cara que las piedras preciosas. Es algo realmente invaluable. Precisamente yo creo que es invaluable porque nos guía a la salvación, porque dime, ¿de qué serviría el oro más precioso, la piedra más cara en este mundo si si perdemos la oportunidad más grande que Dios está poniendo delante de nosotros? Creo que carece de valor. Así es, amén. Creo que igual es importante poder analizar el tema porque igual encuentro que sí se puede encontrar como la sabiduría humana, como lo mencionaba igual la lección. Por ejemplo, encontramos a muchas personas que fueron de alguna u otra forma sabios considerados por el mundo, ¿ya? Bueno, aquí también entra otro tema que Satanás se ha encargado de como pervertir, por así decirlo, toda característica de Dios. Por ejemplo, el temor también lo convirtió como en algo malo, en una palabra mala de alguna u otra forma. Y asimismo también la sabiduría ha sido cambiada, o sea, por algo que es como conocimiento. Las personas que son más sabias son mayormente admiradas. Y me llama mucho la atención porque por sus frutos los conoceréis. Yo creo que no solamente a las personas, sino también a las cualidades. Por ejemplo, nos mencionaba que existían dos tipos de sabiduría. Estaba la sabiduría humana y la sabiduría de lo alto. Entonces nos mencionaba que la sabiduría humana conseguía dos resultados, que era el egoísmo y también el orgullo. La envidia, cuando, por ejemplo, nosotros vemos que el otro es mejor que nosotros, y el orgullo cuando nosotros somos mejores que los otros. Entonces, yo creo que nos lleva también a analizar qué tipo de sabiduría estamos utilizando nosotros. Entonces, analizar eso también. Me parece hermosa la palabra relación. El pastor Gerson hablaba de que a través de esa relación hermosa entre el hombre y el Señor, ¿cierto? Nuestro Creador, podemos restaurar ese vínculo perfecto. Y después vamos a hablar un poquito de la importancia que tiene la palabra relación en la cercanía con la palabra temor, con la palabra bien vista de cuando hablamos de temor. Así es. De hecho, tú leíste el versículo 28 que dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Aquí ya nos está dando la respuesta. El temor del Señor es la sabiduría. Pero, como dijo Delia, ¿es acaso el temor que nosotros conocemos de tenerle miedo a Dios? Me acuerdo que la hermana Huay, una de las cosas que ella decía era que en sus tiempos cuando niña venían los predicadores y decían, si no te arrepientes, te quemarás en el fuego del infierno por la eternidad. Y era básicamente la prédica del domingo, era que se iban a quemar. Y era todos los domingos. De hecho decía básicamente, eran sermones infiernocéntricos. Y en eso se basaba, que tu obediencia, el portarte bien, el hacer las cosas, tus obras, eran por temor a no perderte. ¿Acaso ese es el temor que nos va a llevar a la sabiduría? No, de hecho justamente eso me gustaría compartir un poquito, que me quedé pensando en, justamente Delia hablaba de que había dos tipos de sabiduría y también hay dos tipos de temor. Está el temor, ¿cierto? El temor a Dios, que está relacionado con el respeto, con el amor, con el ser reverente, ¿cierto? A nuestro Padre. Y está el temor de miedo. Y justamente en el cerebro nosotros tenemos una pequeña glándula, ¿cierto? Que se llama amígdala cerebral. Y la amígdala, cuando nosotros tenemos
la emoción del temor, ¿cierto? Y el miedo automáticamente nos hace alejarnos, nos hace un desapego. Pero sin embargo, cuando nosotros tenemos una relación de confianza con nuestras figuras de apego, que podría ser la mamá, el papá, el cuidador, una persona que nosotros amamos mucho, ese temor, esa reverencia o ese respeto, dice que la amígdala cerebral se descansa, ¿cierto? Y nos permite aproximarnos. Entonces, el temor, justamente el temor a Dios tiene que ver con esa función cerebral, con el de aproximarnos al Señor en reverencia, en amor. Y el temor de miedo tiene que ver con el alejarnos, y eso lo podemos ver en la conducta de los bebés. Cuando un bebé tiene temor, ¿cierto?, a alguien desconocido, la conducta natural es alejarse, escapar. Pero cuando ve a su padre, lo único que quiere es abrazarlo, amarlo, estar cerca, tener una relación, un vínculo. Interesante esa analogía desde la perspectiva psicológica. Muy bien, Marjorie. Y tomando esa misma figura, ¿cierto? La palabra temor, que tiene justamente esos significados que mencionábamos recién, ¿cierto? Reverencia, respeto, consideración, obediencia, también tiene una connotación de admiración ante una figura más asombrosa, como es la que tienen los hijos sobre los padres, ¿cierto? Hacia los padres, los hijos admiramos a nuestros padres, los admiramos porque cuando somos niños los admiramos porque ellos son fuertes, cuando crecemos los admiramos por su sabiduría, por la sapiencia de la vida que nos aconseja, ¿cierto? Y que aunque muchas veces nosotros nos rebelamos frente a esos consejos, después con el tiempo nos damos cuenta de que esos consejos eran verdaderos y eran buenos. De la misma forma, el concepto hacia Dios del temor nos ayuda, ¿cierto?, a entender de que necesitamos reverenciar a Dios por lo que Él es, ¿cierto? Y al reconocer con humildad nuestra condición, ¿cierto? El temor a Dios es como una consecuencia, ¿cierto? El decir, Señor, gracias porque tú, siendo Dios soberano, omnipotente, te dignas de considerarme a mí. O sea, ese es el acto de adoración al cual también la Biblia nos llama cuando habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, del mensaje, ¿cierto?, final. El llamado es al reconocimiento del Dios verdadero en un tiempo de apostasía casi generalizada. Yo creo que cuando nosotros miramos a Dios de esa forma, surge naturalmente ese temor que nos lleva a la adoración a Dios y a la confianza. Y también, ¿por qué no decir a la dependencia? Nosotros dependemos de nuestro Creador en todo tiempo, o sea, desde que respiramos, desde que existimos. Entonces, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no reverenciarlo? ¿Cómo no querer estar humilde ante Él? Porque efectivamente sin Él nada somos. Así es. Yo no sé si, bueno, Delia tal vez puede dar un poco más fe de esta realidad, pero hoy día el diablo ha sido muy diablo porque él ha hecho de que los jóvenes en el contexto universitario no vean armonía y compatibilidad entre la fe y por ejemplo, y la educación, ¿ya? Hoy día el contexto universitario general es que, bueno, es como raro ser cristiano, habiendo tanta información hoy día en un medio académico, ser cristiano, mantener una fe es como raro, es como una señal de debilidad, porque el diablo se ha encargado de darle más valor al conocimiento de la información o al manejo de la información, de habilidades blandas, no sé, en diferentes áreas, pero el conocimiento con respecto a lo espiritual ha sido menospreciado por el mundo hoy día. Y hoy día nuestros jóvenes quienes están escuchándonos hoy día tienen que enfrentar permanentemente eso, o sea, la decisión de mantenerse fieles a los principios de Dios, en el temor de Dios o aceptar la norma del mundo. Yo creo que esa es una de las grandes decisiones a las que nos invitaba la lección de esta semana. Claramente igual podemos, o sea, es muy cierto, de hecho, en nuestra misma universidad, ya en la Universidad Adventista, tenemos en nuestra malla Biblias, enseñanzas de la Biblia, antropología bíblica, y claramente ahí también nosotros tuvimos hace poco, en el semestre pasado si no me equivoco, ciencia y religión. Entonces ahí se veía mucho este contraste. Entonces, por ejemplo, mis compañeros tenían muchas preguntas bastante interesantes, por ejemplo, el hecho de que si realmente la ciencia se puede llevar con la religión. Entonces, nosotros a veces cuando hablamos de la misma religión, como que creemos que no tiene ninguna relación con la ciencia, pero tenemos que ser claros que Dios es el Dios de la ciencia, o sea, es el Padre de todo y todo conocimiento proviene de Él. Entonces es muy interesante lo que usted decía, porque
También, por ejemplo, muchos jóvenes por este mismo hecho como que se alejan un poco del Señor porque creen que es un poco innecesario, lamentablemente se piensa eso, porque quieren lograr otros objetivos dentro de la vida. Así como, no, es que yo quiero llegar a ser doctor, y se proponen metas súper grandes y creen que al relacionarse quizás con lo espiritual van a perder ese conocimiento que en el mundo es bastante requerido, por así decirlo. Pero me ha pasado todo lo contrario, o sea, yo creo que a muchos jóvenes les pasa lo mismo, que se han dado cuenta que mientras más escudriñan la Biblia, se abren como nuevos conocimientos. Ahora comprenden las cosas de una manera muy distinta y si se hablan temas, por ejemplo, en el mismo hecho del ámbito de la salud, en mi caso, podemos llegar a comprender bastantes cosas. También mejoramos en las habilidades blandas, entonces realmente sí, es un distinto tipo de conocimiento, de sabiduría, pero yo diría que es mucho más exquisita. Cuando estamos tan secularizados y socializados, nos damos cuenta que para poder tener una verdadera adoración tenemos que desaprender. Y con Jan hemos hablado muchas veces de este concepto de desaprender lo que el mundo nos ha hecho aprender, los conceptos errados, ¿cierto? En polos totalmente distintos. Entonces, quiera Dios que nosotros tengamos la capacidad de desaprender, de que los títulos, de que eso no pese nada en comparación con la humildad que tengamos que tener frente a los ojos de Dios. A mí me da mucho pudor cuando me presentan con mi título, de verdad. Me da vergüenza, porque siento que me encantaría que la gente solo supiera que soy Marjorie, una hija de Dios. Cuando me dicen ¿qué estudiaste o en qué trabajas? Me da mucha vergüenza, porque quisiera que fuera más grande mi amor por Dios que el trabajo en el que me desempeño o lo que estudié. Así es que, bueno, quiera el Señor que podamos ir acercándonos, ¿cierto?, a ese desaprender lo del mundo y a aprender la humildad y aprender que esa es la única sabiduría a la que deberíamos aspirar. ¿Sabes? Delia me hizo pensar. De hecho, en la universidad, no en la adventista, pero en las universidades seculares, el hecho de que tú digas que eres cristiano, no te tratan de sabio, te tratan de todo lo contrario. No, los cristianos, este es tonto, este piensa que nacimos de Adán y Eva. ¿Cómo van a andar pensando esas cosas si venimos de la evolución? Y esas son cosas que están, como dijo el pastor, el diablo, y torció todo para que ahora la sabiduría sea encontrada como necedad. Y la necedad es vista como sabiduría. Es increíble, de hecho la misma Biblia dice el necio, no existe Dios. Hay otro verso, que yo creo que aquí ya encontramos lo que dice la Biblia, qué es el temor, qué es lo que está buscando el Señor, que está en Proverbios capítulo 8, verso 13, y dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Imagínense, ese es el temor de Jehová, el aborrecer el mal. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día? Apego al mal. Lamentablemente, acá vamos a tener que entrar a hablar un poquito más allá de eso, pero el tiempo ya ha ido pasando. Hay tanto que hablar, se ha hecho corto, pero vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya vamos a volver a hablar de este interesante tema que es la sabiduría, que es más alto que lo alto. Ya, aquí estamos nuevamente con nuestro programa Inverse en español. Bueno, vamos a continuar con este interesante tema de la sabiduría, pero obviamente, como dijimos un poquito más atrás, el centro de todo esto siempre es Cristo. Y la pregunta entonces ahora que tenemos que hacernos es ¿cómo podemos vincular a Cristo con la sabiduría? ¿Qué tiene que ver Él con la sabiduría? Ya vimos que Él era un gran maestro, pero aparte de maestro, ¿dónde se vio la sabiduría de Cristo? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que la sabiduría
se dio a lo largo en realidad de toda la vida de Jesús y me gusta mucho el ejemplo que él nos da en todo ámbito, pero ya que estamos hablando de la sabiduría, sabemos ya que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y qué vimos en lo largo de toda la vida de Jesús? Fue temor, respeto, como hablábamos anteriormente, sinónimos de temor, ¿cierto? Respeto a su padre. De hecho, él se sometió a la voluntad de su padre desde el momento en que él decidió venir y entregarse a sí mismo. Entonces, encuentro que realmente nos enseña tanto qué es la sabiduría, el temor a su padre, ¿cierto? Siendo el mismo hijo de Dios, él se sometió ante la voluntad de su padre por el temor, por el principio que es la sabiduría. Y yo lo vincilo como de esa manera y me gusta bastante porque con su mismo ejemplo él nos mostró cómo ser sabios en un mundo donde la diosa razón es la que gobierna. Sí, interesante lo que dice Delia. A mí me gustó el texto que la lección mencionaba también con respecto a esta vinculación del tema con Jesús en Colosenses 2:3, que dice, en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, hablando de Jesús. Jesús es la fuente de la sabiduría, es la fuente del conocimiento, es la revelación y la expresión misma de Dios. Con el mismo Colosenses, un poquito más adelante, dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Entonces, Jesús es la expresión misma de la sabiduría. Y en relación con lo que decía Marjorie también hace un rato atrás, que Jesús, que teníamos que nosotros en este desafío de ser sabios, desaprender la sabiduría del mundo, desempaparnos de la sabiduría del mundo, Jesús precisamente vino a enseñarnos eso. ¿Se acuerdan los discursos de Jesús? ¿Oísteis que fue dicho? Ustedes aprendieron esto, pero yo les digo que no tenían idea. Ustedes ahora tienen que entender las cosas de esta forma. Jesús vino a quitar un montón de conceptos errados que había en su tiempo con respecto a la adoración y a enseñarnos la sencillez de la vida cristiana, y a mí me gusta cómo la define también San Mateo 23:23, cuando reprendió a los fariseos y a los escribas, que eran los doctores del conocimiento de su tiempo. Él les dice, vosotros sois hipócritas, diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante que es de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Jesús vino a revelarnos en esencia cuál es el camino de la salvación, y yo creo que en ese sentido su conexión con la sabiduría es importante para nosotros, que podamos nosotros aprender de Jesús. Allí está la fuente de la sabiduría que nos guía a la salvación. Amiga Marjorie, ¿qué piensas tú? ¿Te podemos ligar a Jesús con la sabiduría? Sí, estoy en shock porque encontré, el mensaje del primer ángel. Conocemos el Evangelio eterno, ¿cierto? ¿Cuál es el Evangelio eterno? A ver, Temed a Dios y dadle gloria. Temed a Dios y dadle gloria. Amén, ¿cierto? Tenemos ahí el mensaje del primer ángel que dice, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y sabemos que ahí viene nuestro Señor Jesucristo ya a ocupar, ¿cierto?, su rol como juez. Ahora, lo que me gusta y quiero rescatar de el temed a Dios y darle gloria es porque dice que, y gritaba. Y al menos en mi Biblia dice, teman a Dios, gritaba, y denle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y lo dice desde el griego, cuando dice temer a Dios, lo dice en imperativo, lo dice como una orden. No es una opción, es una orden. Y después nos vamos a encontrar con que en Eclesiastés, el padre de la sabiduría, ¿cierto? Salomón termina diciendo que finalmente, cuando él saca la conclusión, ¿cierto?, de cuál es el resultado de la sabiduría, aquí lo tengo, dice, aquí culmina el relato, mi conclusión final es la siguiente, teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Y ahí tenemos el rol de Jesucristo, ¿cierto? Salomón lo decía aquí en Eclesiastés mucho antes que el mensaje del primer ángel, pero se vincula Cristo, ¿cierto? En el Antiguo y el Nuevo Testamento, una vez más, a través del temor a Dios y la sabiduría que proviene de Dios. Y a Jesús lo vemos como un hilo conductor de principio a fin. Hay una cita, me gustaría leerla, que está en la página 98 del libro La Educación, y dice, todo verdadero conocimiento y desarrollo tienen su origen en el conocimiento de Dios. Doquiera nos dirijamos, al dominio físico, al mental y espiritual, cualquier cosa que contemplemos fuera de la marchitez del pecado, en todo vemos velado
revelado este conocimiento, cualquier ramo de la investigación que emprendamos con el sincero propósito de llegar a la verdad, nos pone en contacto con la inteligencia poderosa e invisible que obra en todas las cosas y por medio de ellas. La mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios. ¡Wow! ¡Qué poderosa cita! Dice que si nos ponemos con toda nuestra fuerza a buscar la verdad, dice que nuestra mente se pone en comunión con la mente de Dios. Amén. Yo creo que eso es algo que nos gustaría alcanzar, ¿verdad? Ese conocimiento, esa sabiduría. Pero, ¿y cuánto más podríamos hablar acerca de la sabiduría? Lamentablemente, se nos terminó el tiempo. Ya queda muy, muy, muy poquito. Así que me gustaría que, en breves palabras, 1 minuto, nos puedan decir qué es lo que más le llamó la atención de esta lección y que quizás, qué cosa podrían decirle a los jóvenes que podríamos tomar fuerza de esta lección. A mí me gustaría decir a todos los jóvenes que desaprendamos para aprender. Llegó el momento de aprender lo que realmente tenemos que aprender, que es la verdadera sabiduría que viene de Dios. Amén. A mí me dejó esta lección una enseñanza que finalmente que el éxito de nuestra vida, de todo proyecto que nosotros emprendamos, sea profesional, como muchos jóvenes que nos ven, que están estudiando, que están eligiendo una carrera, o familiar, para muchos otros que están formando una familia, o de cualquier otra índole, el éxito de todo proyecto comienza por reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida. Ese temor de Dios que nos guía al conocimiento de los sueños que Él tiene para nosotros. Si nosotros desconocemos eso, comenzamos a construir en la arena y tarde o temprano esa construcción se va a derrumbar. Entonces, qué importante es que nosotros podamos hoy día someternos a la voluntad de Dios, a ser humildes para reconocer que Dios tiene algo que decirte en todos los aspectos de tu vida, en tu carrera, con respecto a tu noviazgo, a tu pololeo, a tu relación sentimental, con respecto a tu familia, a tu trabajo. Los que tienen un emprendimiento y tienen que estar tomando decisiones, consideren, chicos, al Señor en sus vidas porque es lo mejor que podemos hacer. Bueno, y a mí me enseñó que soy tierra. La verdad es que solamente puedo reconocer que cuando uno se da cuenta quién es, que somos un pedacito de tierra formado, ¿cierto?, por la mano de nuestro Creador, podemos darnos cuenta de que no somos nada y recién ahí podemos tener la reverencia que deberíamos tener en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestro día a día. Jesucristo no quiere que nosotros tengamos reverencia solamente cuando vamos a la iglesia o solamente cuando es sábado. El Señor quiere que nosotros tengamos una vida de reverencia, una vida que va en camino a una restauración. El Señor quiere que tengamos su imagen. Y eso no lo vamos a lograr con la inteligencia del mundo, con la sabiduría del mundo. Es necedad la inteligencia del mundo. Entonces, jóvenes, no esperen tanto. Hoy día es el día de poder arrodillarnos y ponernos al servicio del Señor, reconocer lo que somos y reconocer lo hermoso y lo maravilloso que es nuestro Creador. Y vamos a ver cómo desaprendiendo el Señor nos va dando de esa sabiduría espiritual, ¿cierto? Esa sabiduría que proviene solamente de Él. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué me dejó a mí esta lección? Wow, creo que ustedes ya lo dijeron todo, pero me deja que no puedo quedarme con la sabiduría humana. Por más que compre quizás una biblioteca completa, por más que compre cursos que ahora se venden por internet, allí no voy a alcanzar sabiduría. La única sabiduría que puedo alcanzar, la real, viene de nuestro Padre Celestial. Así que, Amén. jóvenes, a ustedes lo invito, busquen a Dios, quien es la fuente de la verdadera sabiduría. Él dice, han buscado agua en cisternas rotas y aún tienen sed, pero búsquenme a mí, que soy agua viva. Esa es la invitación que les puedo dejar. Busquen a Jesús, quien es agua viva. Y bueno, se acabó el programa. Muchas gracias, Marjorie. Muchas gracias, Delia. Pastor Pichinao, muchas gracias por estar aquí, por haber aceptado esta invitación de pertenecer hoy día a Inverse. Y a ustedes jóvenes hago la invitación para que puedan seguir estudiando su lección en su grupo pequeño, en el GPS, allí en la escuela sabática. Y nos vamos a ver la próxima semana con el interesante tema, desarrollo abnegado y verdadero. ¿Cuál es el desarrollo verdadero? ¿Quieres conocerlo? Bueno, te dejo invitado para la próxima semana. Chao, que el Señor te bendiga.